Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Yo soy su anfitriona y hoy tenemos una misión que de verdad estoy segura de que va a transformar por completo la forma en la que ven el mundo allá afuera. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí para este análisis. Y sí, es un tema que, cambia tu perspectiva diaria. Totalmente, porque para la mayoría de las personas, caminar por un bosque o mirar un jardín muy denso es ver simplemente una pared de color verde. Ajá, es pura vegetación. Exacto, es como un paisaje súper relajante de hojas, de troncos y tierra. Pero si uno sabe cómo mirar, según lo que vimos en las fuentes de hoy, ese paisaje tan pacífico se transforma en algo completamente alucinante. Es que deja de ser un simple montón de plantas conviviendo, ¿sabes? Se revela como un verdadero museo viviente. Literalmente. La fuente lo describe como una exhibición en tiempo real de diferentes eras geológicas. Es como asomarse por la ventana y haz de cuenta ver a dinosaurios, mamuts y humanos modernos todos compartiendo exactamente la misma calle. Y compitiendo por los mismos recursos, además. Esa superposición del tiempo es lo que hace la botánica tan fascinante. Claro. Y bueno, la razón por la que el cerebro humano suele reducir todo a esa masa verde que mencionas es por simple supervivencia cognitiva. O sea, porque hay demasiada información, ¿no? Exactamente. Hay demasiadas formas, texturas, tamaños. Entonces, para evitar esa sobrecarga de información, la ciencia ha desarrollado un marco analítico, muy preciso. Y aquí es donde nos ponemos técnicos, pero de forma divertida. Sí, porque la clave para decodificar este museo no es fijarse en lo alta o lo bonita que es una planta. Eso es superficial. La clave está en su ingeniería interna. Ajá. Específicamente en su anatomía básica, si tiene o no un sistema de plomería interna, por así decirlo, y, crucialmente, en su tecnología de reproducción. Reproducción y plomería. Así es. Esos dos factores son el código fuente que, básicamente, explica cómo la vida vegetal conquistó el planeta entero. Y leer ese código fuente es exactamente nuestra misión hoy al profundizar en este material. Porque el objetivo, para quienes nos escuchan, es, literal, salir a la calle y ver el mundo con otros ojos. Y para organizar todo este caos verde del que hablamos, hay que entender la gran línea divisoria, el primer gran cisma en la historia evolutiva, que se reduce a una innovación tecnológica fundamental. Y esa innovación es la semilla. La famosa semilla. Exacto. Todo el reino vegetal se divide en las plantas pioneras, que no tienen semillas, y las innovadoras, que sí las tienen. Entonces, tiene todo el sentido del mundo empezar por el principio, ¿verdad? Con estas primeras aventureras que intentaron salir del agua. Sí, y hay que entender la magnitud de ese desafío, porque la vida evolucionó en un medio acuático, donde, la flotabilidad combate la gravedad y la deshidratación simplemente no existe. Claro, está rodeado de agua. Exacto. Así que salir a la tierra firme era, en términos evolutivos, casi una misión suicida. Una locura. Y estas primeras plantas, al carecer de esta tecnología de la semilla, dependían de un mecanismo increíblemente primitivo y, la verdad, muy vulnerable: las esporas. Las esporas, que la fuente es súper clara en esto. Mecánicamente hablando, una espora es apenas una célula, solitaria, ¿no? Ajá, minúscula, microscópica. Viaja a la deriva por el aire. Pero tiene una falla de diseño que es crítica para vivir en la Tierra. O sea, necesita aterrizar en un entorno que esté casi empapado para que la célula pueda, activarse, dividirse y formar un nuevo organismo. Exacto. Si el viento la deja caer en una roca que está seca, el ciclo reproductivo se rompe instantáneamente. Game over para esa planta. ¡Wow! Y las herederas directas de esta primera invasión terrestre que vemos todo el tiempo son los musgos. Los musgos, sí. Y me parece súper fascinante analizar la anatomía de un musgo porque se define por todas las piezas de ingeniería que le faltan. Es un organismo definido por sus ausencias. Totalmente. Porque, la fuente dice que son diminutos, menos de 5 centímetros. No tienen raíces reales para excavar buscando agua. No.
no tienen tallos duros ni hojas verdaderas. Lo que tienen son unas cosas llamadas rizoides. Los rizoides, exacto. Que, para desempacar esto un poco, son básicamente el equivalente biológico del velcro. Esa analogía es perfecta. Solo sirven para anclarse, no a la superficie de una piedra o a la corteza de un árbol, pero no tienen la capacidad de succionar agua del subsuelo como lo haría una raíz normal. Exactamente. Entonces un musgo funciona literalmente como una esponja viva. Una esponja verde. Sí, absorbiendo la humedad del ambiente directamente a través de cada centímetro de su superficie celular. Y este concepto de la esponja, ilustra perfectamente su mayor limitación física. Que es el tamaño, me imagino. Claro, al no tener raíces ni un sistema de conductos internos, lo que en botánica llamamos tejido vascular, que son unos tubos microscópicos llamados xilema y floema, pues el agua solo puede moverse a través del musgo de célula a célula, por simple ósmosis. O sea, pasándose el agua de mano en mano, por así decirlo. Exacto, de mano en mano. Y es un proceso lentísimo. Y además, completamente inútil contra la fuerza de la gravedad. Ya veo. Por eso los musgos nunca van a crecer hasta el tamaño de un árbol, claro. Imposible. Están condenados a medir un par de centímetros y a vivir, pues, aplastados contra el suelo en los rincones más sombreados y húmedos de un bosque. ¡Qué vida tan precaria! O sea, basta con que haya un par de días de sol directo y aire súper seco para que un lecho de musgo se deshidrate por completo y muera. Están literal y figurativamente encadenados al agua. Pero claro, en la historia de la evolución, la competencia por la luz solar es brutal. Y si quedarse pequeño a ras del suelo significa que te tienes que conformar con las sobras de luz... Tienes que evolucionar. Exacto. La naturaleza tenía que inventar un sistema de tuberías. Si no tener conductos te mantiene pequeño, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la naturaleza decide crear su propio sistema de plomería? Y ahí es donde el diseño evolutivo da un salto espectacular hacia los helechos. Los helechos, que casi todos hemos tenido en casa. Ajá, los helechos son los primeros en instalar esa plomería interna de la que hablamos. Este desarrollo del tejido vascular lo cambió absolutamente todo. Porque inventaron las raíces verdaderas. Exacto, raíces que penetran la tierra, como bombas de agua. Y tallos con conductos rígidos que pueden empujar esa agua hacia arriba, desafiando a la gravedad. Y al mismo tiempo enviando los azúcares de la fotosíntesis hacia abajo, ¿no? Precisamente. Esa innovación estructural es la que permitió que la vida vegetal por fin se elevara del suelo. Por eso un helecho puede ser, digamos, una planta de escritorio de 30 centímetros. O un gigante, porque la fuente menciona gigantes arborescentes de 10 metros de altura en un bosque tropical. Increíble, ¿no? Es una locura y visualmente son inconfundibles. Destaca un detalle visual fascinante en las fuentes, y es esa forma de crecer que parece casi alienígena. Las frondas. Ajá, donde las hojas nuevas nacen enrolladas sobre sí mismas, como súper apretadas, como la espiral de un resorte de metal. Y a medida que el sistema les bombea agua, se van estirando y desenrollando. Majestuosamente, sí. Pero, y aquí es donde la historia da un giro irónico, según nuestro análisis, tienen la plomería para ser altos. Sí. Tienen la estructura para dominar el bosque, pero siguen anclados al pasado en su forma de reproducirse, ¿no? Y lo fascinante aquí es que esta es una de las grandes paradojas de la botánica. Los helechos dominaron la ingeniería estructural, pero mantuvieron un software reproductivo totalmente obsoleto. Siguen usando esporas. Exacto. Siguen perteneciendo al grupo de las plantas sin semillas. Si tú le das la vuelta, si uno le da la vuelta a la fronda de un helecho maduro... Sí, va a encontrar esas hileras de puntitos marrones o negros. Ajá. Y mucha gente cree que son insectos o, una infección por un hongo. A mí me pasaba, yo pensaba que la planta estaba enferma. Es súper común pensarlo, pero en realidad son los soros. Básicamente son los estuches donde la planta fabrica y almacena sus esporas. Y el gran problema de seguir dependiendo de las esporas es que, aunque el helecho adulto pueda soportar un clima un poquito más seco gracias a sus raíces nuevas, el momento exacto de la fertilización sigue exigiendo agua líquida. Sí, es un requisito innegociable. Y de hecho, el espermatozoide del helecho, porque sí, tienen células reproductivas móviles, literalmente necesita nadar. ¿Nadar? Sí, necesita nadar a través de una película microscópica de agua que esté en el suelo para poder alcanzar al óvulo. O sea, eso es una locura si uno se detiene a pensarlo.
tienes este helecho gigante de, no sé, varios metros de altura, luciendo como el dueño del bosque, Ajá. pero todo su futuro, todo su linaje, depende absolutamente de que haya un charquito de agua microscópico en el suelo justo en el momento exacto. Es un cuello de botella evolutivo tremendo. Lo cual nos plantea una transición obligada, o sea, una interrogante ineludible. Si depender del agua y de las esporas es básicamente una sentencia de muerte en un clima que es seco o frío, y vemos que hay bosques en lugares fríos, Claro, en montañas y desiertos. exacto. ¿Cómo fue posible que los bosques lograran cruzar desiertos o sobrevivir a eras de hielo y colonizar las montañas? La respuesta tuvo que ser un invento revolucionario, un salto tecnológico gigante. Y ese salto, el que lo cambió todo, fue la invención de la semilla. La semilla. Es el divisor de aguas que nos lleva al segundo gran grupo de nuestra clasificación. Abandonar esa frágil espora unicelular y desarrollar la semilla fue lo que permitió a la vida vegetal emanciparse definitivamente por fin de los pantanos y del agua constante. De aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si analizamos la anatomía de una semilla, según los textos, es brillante. O sea, es literal como una cápsula espacial. Una nave de supervivencia. Ajá. Por fuera tiene una coraza, un escudo térmico y físico que es súper duro, capaz de resistir congelación, calor extremo e incluso los ácidos del estómago de un animal. Sí, están blindadas. Y por dentro lleva al pasajero, el embrión multicelular de lo que va a ser la futura planta. Pero, y esto me voló la cabeza, el golpe de genialidad absoluto es el tercer elemento, ¿El endosperma? que es como si trajera su propia comida empacada, una reserva de energía. Y gracias a ese almuerzo empacado, cuando la cápsula aterriza en un ambiente hostil o seco, el embrión tiene la energía suficiente para encender motores al nacer, Sin tener que depender del agua ambiental al 100% en ese primer instante. construye su primera raíz y sale a buscar agua, sin importar si afuera está un poco seco. Es que esa reserva de alimento es oro evolutivo. Les permite a las nuevas plantas establecerse y asegurar recursos antes de tener que gastar energía fabricando sus propias hojas para hacer fotosíntesis. Claro. Y las primeras arquitectas en utilizar esta tecnología revolucionaria fueron las gimnospermas. Que el término se traduce según la fuente como semillas desnudas. Exactamente, semillas desnudas. Y aquí es donde encontramos a los verdaderos titanes de los climas extremos. Los pinos, los abepos, los cedros, las secuoyas gigantes. Todos los árboles de Navidad, básicamente. Esos meros. Árboles que están diseñados con una dureza excepcional. Sus hojas están reducidas a formas de agujas o escamas y están cubiertas de cera para evitar perder agua cuando sopla el viento helado. Toda su estrategia es resistencia bruta. Pero a ver, espera un momento, ¿Qué pasó? porque aquí hay un punto de confusión masivo para mí. Y creo que para quienes nos escuchan también. A ver, dime. Si las gimnospermas se agrupan dentro de este nivel más avanzado de plantas con semilla, el texto dice que tienen flores. Sí, Porque, he caminado por infinidad de bosques de pinos, he acampado bajo abetos y jamás en toda mi vida he visto un ramo de flores de pino. claro. O sea, no hay pétalos, no hay colores. ¿Cómo funciona esa clasificación entonces? Bueno, es que es un choque clásico entre la definición científica y lo que culturalmente entendemos por una flor. Ok. Culturalmente, tú y yo asociamos la flor con algo súper hermoso, lleno de colores, perfumado, algo que pondrías en un jarrón en tu casa. Exacto. Una rosa, un tulipán. Pero científicamente, una flor es simplemente la estructura reproductiva de la planta. Fin. Así que sí, las gimnospermas tienen flores, pero son flores rudimentarias que carecen de cualquier atractivo estético. Cero bonitas. Cero. No tienen pétalos brillantes, no producen ni una gota de néctar y no emiten ningún aroma dulce. ¿Y por qué son tan aburridas biológicamente hablando? Por pura economía de recursos, porque las gimnospermas eligieron a un mensajero muy particular para transportar su polen, el viento. Ah, claro. Y el viento es ciego. Totalmente ciego y sin olfato. O sea, al viento le da igual si tienes pétalos color fucsia brillantes o si hueles a jazmín o a vainilla. Gastar energía biológica en fabricar colores y perfumes dulces sería un desperdicio enorme si tu plan es nada más soltar tu polen al aire y rogar que una brisa se lo lleve. Es un cálculo de probabilidades bastante brutal.
Como el viento es tan aleatorio y caótico, las gimnospermas tienen que producir cantidades astronómicas de polen para garantizar que, por pura casualidad, al menos un granito aterrice en el receptor adecuado de otro árbol. Es ese polvillo amarillo súper molesto que cubre los coches en primavera, ¿no? Ese mero, la pesadilla de los alérgicos. Y la otra característica clave que define a este grupo y que explica por qué les llamamos semillas desnudas es que su cápsula de supervivencia se desarrolla al aire libre. No tienen frutos. Exacto, no inventaron el fruto verdadero. La semilla no crece dentro de un ovario carnoso. La solución que encontraron las gimnospermas para proteger a su embrión fue construir fortalezas de madera alrededor de las semillas mientras están madurando. Ya sé de qué hablas. Las piñas de los pinos. Las piñas, los conos. Esas estructuras súper duras que están llenas de escamas de madera bien apretadas son literalmente cajas fuertes biológicas. Exactamente. Mantienen a estas semillas desnudas, súper protegidas de los depredadores, de las ardillas, del clima frío, hasta que por fin están listas. Y entonces las escamas se abren y el viento vuelve a hacer todo el trabajo de dispersarlas. Es un sistema rudo, sí, y muy eficiente para sobrevivir en un clima polar. Pero, a ver, depender de que el viento sople en la dirección perfecta, primero para fertilizar y luego otra vez para dispersar las semillas, parece un juego de azar con un margen de error enorme, ¿no? Es increíblemente ineficiente. Se desperdicia una cantidad absurda de energía produciendo toneladas de polen que al final terminan flotando en un lago o pegados en una roca o en el parabrisas de tu coche. Sí. Y la evolución, que siempre está buscando cómo optimizar procesos, planteó el siguiente gran desafío. ¿Qué sucedería si en lugar de confiar en las ráfagas de aire, una planta pudiera contratar a un servicio de mensajería privado, que sea directo y altamente especializado? Y así, damas y caballeros, entramos a la era de la seducción, el imperio de las angiospermas. El grupo definitivo. Las plantas con semillas protegidas o vestidas. Y digo, este no es un grupo pequeño para nada. Es, por un margen aplastante, la dinastía dominante en nuestro planeta hoy en día. Sí, si conectamos esto con el panorama general, es la cima de la evolución vegetal. Totalmente. Si quienes nos escuchan miran por la ventana ahora mismo, casi todo lo que vean seguramente pertenece a este club. El pasto, los robles centenarios, las palmeras, los campos de trigo, las manzanas del supermercado y todas las flores que compramos. Han conquistado cada rincón de la tierra, desde el nivel del mar hasta montañas altísimas. Y su secreto fue, y esto me encanta, la invención de la publicidad. Manipulación pura. Es que transformaron la reproducción en una transacción comercial con el reino animal. Dejaron atrás la lotería del viento. Exacto, dijeron no más viento y desarrollaron flores complejas, con pétalos vistosos y perfumadas. Y ojo, como decíamos antes, estos no son adornos caprichosos. Son herramientas. Son antenas parabólicas, tanto visuales como químicas, diseñadas milimétricamente para atraer la atención de insectos, de pájaros e incluso de murciélagos. O sea, les ofrecen una recompensa. Un pago en forma de néctar azucarado. Su salario. Sí, y mientras el animal está ahí, feliz bebiendo su néctar, se llena todo de polen. Y cuando vuela a la siguiente flor, porque quiere más néctar, realiza una entrega directa, precisa y súper eficiente. Es uno de los casos más perfectos de coevolución en la historia de la biología. Es la publicidad perfecta. Y como gran final, después del trabajo de mensajería de la flor, viene la segunda gran innovación, el fruto. La recompensa final. Ajá, porque mientras el pino dejaba su semilla desnuda metida en una piña de madera, la angiosperma lo que hace es rodear su semilla con tejido extra. A veces es una capa dura y seca, tipo una nuez. Pero otras veces, y aquí está el golpe maestro, envuelve la semilla en una capa carnosa, que es dulce y nutritiva. Una manzana, un durazno, una cereza. Exacto. El objetivo del fruto carnoso es, escuchen bien esto, ser comido. Es un soborno espectacular para que un animal se trague la semilla, se vaya caminando o volando, la transporte en su estómago a kilómetros de distancia y eventualmente, pues, la deposite en el suelo. Y además, convenientemente envuelta en una dosis perfecta de fertilizante natural. Es un nivel de ingeniería logística incomparable.
tienes fertilización dirigida gracias a las abejas y pájaros y dispersión a larga distancia garantizada gracias a los animales que se comen los frutos. Ahora bien, el éxito de las angiospermas fue pero tan masivo, que la variedad de especies es abrumadora. Me imagino. Y aquí surge un problema de clasificación. Agrupar en la misma categoría a una brizna de pasto diminuta y a un árbol de caoba gigantesco requiere encontrar una diferencia estructural mucho más sutil para poder estudiar cómo evolucionaron y separarlas. Y ahí es donde entra esta subdivisión que menciona la fuente. Así es. Y esa diferencia botánica fundamental ocurre en el primer instante de vida de la planta, justo cuando emerge de la semilla. Que es la famosa división entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. Exacto. Digo, el nombre suena súper intimidante, asusta un poco, pero el concepto se basa simplemente en los cotiledones. Que son las hojitas iniciales. Las primeras hojas que el embrión empuja hacia arriba cuando nace. Y la regla visual para distinguirlas es sorprendentemente fácil, ¿no? Es muy elegante y muy constante. A ver, en las monocotiledóneas, el prefijo mono nos lo dice todo. El embrión envía hacia la luz una sola hoja inicial. Una hojita. Ok. Pero lo que es verdaderamente útil para reconocerlas nosotros en su vida adulta es observar el diseño geométrico de sus hojas maduras. Claro, no vamos a estar desenterrando semillas. Exacto. Las hojas de las monocotiledóneas suelen ser alargadas y delgadas. Y si uno examina las venas de esas hojas, notará que corren en líneas perfectamente paralelas. Como rayitas. Sí, sin cruzarse nunca, como si fueran los cables de un puente colgante. Y ese diseño de venas paralelas no es solo un accidente estético. ¿Ok? Porque la fuente pone el ejemplo del pasto, del maíz o del trigo. Que son de las monocotiledóneas más exitosas del mundo, de hecho. Sí, y resulta que las venas paralelas permiten que la hoja crezca súper rápido desde la base, empujando hacia arriba en líneas rectas. Es una adaptación brillante para sobrevivir a los animales que pastan. Totalmente. O sea, si una vaca llega y arranca la parte de arriba de una hoja de pasto, las venas paralelas siguen intactas en la base y eso permite que la planta simplemente siga creciendo sin interrumpir su suministro de agua. Es una arquitectura diseñada específicamente para la velocidad y la recuperación constante. Increíble. Y bueno, en el lado opuesto del espectro están las dicotiledóneas. Su nombre lo dice. Al germinar la semilla, la pequeña planta se abre paso mostrando dos hojas iniciales gemelas. Como un par de manos abriéndose la luz del sol. Es una muy buena imagen. Y cuando llegan a la etapa adulta, la estrategia cambia por completo respecto a las monocotiledóneas. Sus hojas ya no son espadas alargadas, sino que presentan una variedad alucinante de formas. Ovanadas, asimétricas, con bordes con piquitos. Sí, y al observar de cerca, sus venas no son paralelas en absoluto. Forman una red intrincada, un laberinto capilar que se ramifica constantemente. Como si fueran venas humanas. Muy similar a cómo se ven los vasos sanguíneos bajo la piel humana o, no sé, al mapa de calles de una metrópolis antigua. Y me imagino que este diseño en forma de red también tiene una ventaja evolutiva secreta. Profunda, de hecho. Al tener una cuadrícula interconectada de venas, las dicotiledóneas, estamos hablando de los rosales, los manzanos o los grandes árboles de bosque, pueden crear hojas inmensas y muy anchas. Perfectas para capturar muchísimo más luz en la sombra. Exacto. Funcionan como paneles solares enormes. Además, este sistema ofrece algo vital: redundancia y seguridad. ¿Cómo así? Imagina que una oruga devora un pedazo de la hoja y corta una de las venas principales. En un sistema paralelo sería un desastre, pero en una red ramificada, la red actúa como un sistema de desvíos. Ah, claro. El agua simplemente toma otra ruta. Exacto, a través de la cuadrícula, permitiendo que el resto de la hoja siga viva y funcionando. Es una estructura mucho más resiliente frente al daño localizado. ¡Wow! La complejidad que hay escondida detrás de algo tan simple como la rayita de una hoja es asombrosa. Lo es. Y creo que esto nos devuelve al propósito central de nuestra exploración de hoy. Al principio decíamos que queríamos transformar la forma en que quienes nos escuchan, ven y experimentan el mundo en su vida diaria. Y creo que con esta información es inevitable que así sea. Totalmente. Porque la próxima vez que caminen por un parque de su ciudad o por el sendero de una montaña, el paisaje cambia para siempre. O sea, ya no es solo una masa confusa de color verde. Ya es un mapa, un atlas de supervivencia desplegado en 3 dimensiones. Es fascinante pensar que ahora pueden notar esos parches de musgo en una roca y reconocerlos como los antiguos anfibios del mundo vegetal, ¿no?
aferrándose al agua, operando sin raíces, desafiando el aire como verdaderas esponjas vivientes. O caminar por el bosque y ver a un helecho desenrollando sus hojas majestuosas. Sabiendo que, aunque descubrió el milagro de la plomería interna para crecer hacia el cielo, pues su linaje aún depende del nado microscópico y arriesgado de sus esporas en un charco de agua. Y se puede mirar hacia arriba, hacia las copas de los pinos y los abetos, y en lugar de ver simple madera, reconocer a los inventores estoicos de la cápsula espacial. Las piñas protectoras. Ajá. Esa semilla desnuda, resguardada en bóvedas de madera, lanzando nubes de polen al azar contra la fuerza bruta del viento. Y bueno, finalmente resulta inevitable maravillarse ante cualquier árbol frutal o un jardín lleno de flores, reconociendo que estamos ante el ápice absoluto de la ingeniería biológica. El imperio vibrante de las angiospermas, que literal conquistaron el globo entero, manipulando el comportamiento de insectos y aves a través del color, el olor y el sabor. Esa es la magia de conectar los detalles anatómicos con la gran historia evolutiva. Le otorga una profundidad narrativa inmensa al entorno cotidiano que damos por sentado. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿sabes? Tras haber navegado por toda esta tecnología de supervivencia, desde las esporas hasta los frutos más complejos, en los textos hay un concepto particular que me dejó pensando. A ver, cuéntame. Es algo que invita a una reflexión más profunda, casi filosófica, más allá de la biología estricta. Todo gira en torno a esa cápsula revolucionaria, la semilla. La nave espacial. Sí. Hemos visto cómo la naturaleza equipó a este pequeño paquete con un escudo térmico, con su propia reserva de alimento y con un embrión suspendido en el tiempo. Y su único propósito, su única función real en esa etapa, es esperar. Esperar el momento perfecto. Exacto. Esperar hasta que la humedad, la temperatura y la composición química del suelo envíen la señal perfecta de que el riesgo de morir ha pasado. ¡Wow! Ok. Y esto, si lo analizas, nos deja con una pregunta fascinante para quienes nos escuchan. ¿Cuánta paciencia tiene realmente un bosque que está latente bajo nuestros pies? ¡Qué fuerte! Resulta impactante considerar el tiempo geológico desde la perspectiva de una simple semilla enterrada. ¿Cuánto tiempo puede quedarse dormido uno de esos embriones, atrapado ahí en la oscuridad del subsuelo, en un estado de animación suspendida absoluto, antes de que esa cápsula decida que, finalmente, las condiciones son las adecuadas para despertar y comenzar la conquista del mundo exterior? ¡Qué increíble pensamiento para cerrar! Y con esa reflexión sobre la paciencia de la naturaleza, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión a fondo. ¡Hasta la próxima!